Declaro no tener conflicto de interés para esta presentación. Dentro del contenido vamos a hablar de la introducción, vamos a hablar de definición de dolor agudo, vamos a hablar de epidemiología, diagnósticos diferenciales, las emergencias ginecológicas en las cuales necesitamos una laparoscopia y por último vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, dentro de la introducción, la ocurrencia de las emergencias quirúrgicas en el departamento de ginecología y obstetricia es esperable día a día. Siempre nos van a llegar estas pacientes. Las complicaciones graves de estas emergencias ginecológicas pueden poner en peligro la vida, afectar la fertilidad y causar un deterioro residual en estas pacientes. Las medidas de calidad y seguridad para las emergencias ginecológicas siguen aún estando poco desarrolladas, a pesar pues de todos los avances tecnológicos que hemos tenido con respecto a este tema. ¿Cuál es la definición de abdomen agudo? Y lo traigo pues porque primero tenemos que saber qué es abdomen agudo para saber por qué vamos a utilizar la laparoscopia. Entonces el abdomen agudo es cualquier dolor abdominal agudo con una duración de menos de una semana que puede requerir una intervención urgente o emergente. Y aunque el dolor abdominal agudo a menudo es causado por una patología intraabdominal, no podemos olvidar que también pueden existir patologías que son extraabdominales y que no tienen nada que ver con algo agudo que requiera un tratamiento quirúrgico en un servicio de urgencias. La prevalencia de las consultas de dolor agudo en urgencias es hasta el 25% de las pacientes hospitalizadas. Son 450 en 100,000 pacientes hospitalizadas. De esas van a tener dolor pélvico crónico. Se va a presentar en todas las edades y en todos los estratos socioeconómicos. El diagnóstico más común de dolor pélvico agudo de las urgencias médicas ginecológicas, de estas solamente el 12% van a requerir un ingreso hospitalario y solamente el 4.5% van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Los diagnósticos más comunes, ¿cuáles son? El embarazo ectópico con un hemoperitoneo severo, que se produce en un 42%, la enfermedad inflamatoria pélvica compleja, que se produce en un 23%, y una torsión anexial en el 15%. El 3% de esta población afectada va a tener una morbilidad y mortalidad muy alta. Cuando nosotros estamos hablando de dolor agudo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en mente siempre unos diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener dolor pélvico agudo en el sistema reproductivo y aquí tenemos que pensar en que esta paciente puede tener torsión ovárica, que esta paciente puede tener un quiste ovario, enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis, absceso tubovárico, endometritis, endometriosis, perforación uterina y un dolor pélvico crónico que se reagudiza. Que esta paciente también puede tener alteraciones del tracto intestinal, puede tener apendicitis, puede tener diverticulitis, isquemia intestinal, perforación intestinal, obstrucción intestinal, una hernia encarcelada, impactación fecal, enfermedades inflamatorias intestinales. Sí, puede tener una gastroenteritis o un síndrome de intestino irritable. Tenemos que pensar que la paciente también puede tener en el tracto urinario infecciones como pielonefritis, llámese cistitis o un cálculo ureteral. Alteraciones musculoesquelético, la paciente puede tener una hernia, puede tener un hematoma de pared, puede tener un síndrome miofacial o la paciente puede tener alteraciones vasculares como tromboflebitis pélvica séptica, puede tener trombosis de la vena ovárica, puede tener anemia drepanocítica o puede tener un síndrome congestivo pélvico. Y también tenemos que tener en cuenta la parte neurológica y psiquiátrica de la paciente. La paciente tiene depresión, tiene ansiedad, tiene una infección, esta paciente está catastrofizada, tiene sensibilización central, entonces son múltiples patologías que nosotros tenemos que tener siempre en mente
a la hora de examinar una paciente y decidir si esa paciente realmente necesita un tratamiento quirúrgico. Entonces, aquí es muy importante la historia clínica y el examen físico. Usted tiene que diferenciar si esa paciente tiene una alteración somática, si esa somática si tiene alguna alteración somática o tiene una alteración visceral o si tiene una alteración no nociceptiva, ¿cierto? Tenemos que clasificar para saber qué es lo que le vamos a ofrecer a esta paciente. Entonces, ¿por qué el dolor agudo se hace difícil de diagnosticar? Por tres cosas. Primero, porque su aparición, como ya se los conté en otra diapositiva, no depende del contexto médico. Nosotros podemos tener una paciente con hipertensión y no porque esa paciente tenga una hipertensión va a tener una torsión de ovario o va a tener un ectópico, o sea, no se relaciona con absolutamente nada. No porque la paciente tenga un nivel socioeconómico bajo va a tener más o menos presentación de un dolor pélvico agudo. Y no es per se un resultado adverso prevenible, no es algo que nosotros nos podamos anticipar y decir, esta paciente me va a hacer esto, entonces la voy a tratar con pues le voy a ofrecer algo para que la paciente no me vaya a hacer una torsión ovárica, esto tampoco lo podemos hacer. En segundo lugar, se comparten una señal precursora común, es decir, que todas las pacientes con alguna de estas patologías va a tener, ¿de qué se va a quejar? La paciente se va a quejar de que tiene dolor abdominal bajo, ¿cierto? Y la paciente nos puede clasificar este dolor con una escala análoga de EVA, pero tampoco va a ser sí o sí un abdomen agudo, porque nosotros nos podemos encontrar con una paciente que tiene un EVA de 5, pero la paciente necesita un procedimiento quirúrgico ya, y nos podemos encontrar con una paciente con un EVA de 10/10 y la paciente posiblemente no necesite ningún tratamiento quirúrgico. Y tercero, todo esto conlleva a un alto riesgo de progresión a complicaciones graves que me amenazan la vida de esta paciente. Entonces, estas tres características hacen que uno en el servicio de urgencias a veces tenga algunas confusiones para decidir cuándo se va a llevar una paciente a un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los problemas en el dolor agudo? La clínica no siempre es clara. La obesidad y otros factores me alteran la clínica. Los laboratorios a veces no nos dan ninguna información. La radiología nos puede ayudar, pero tiene falsos negativos. Y a veces los radiólogos no están tan sensibilizados con la patología ginecológica, entonces esto a veces hace que sea mucho más difícil de identificarlos. Y si uno no identifica a una paciente, esta mortalidad puede ser hasta el 50%. Los errores en el diagnóstico ocurren con mayor frecuencia en esas pacientes que necesitan una cirugía ya, frente a las pacientes que están hospitalizadas con una oportunidad de riesgo de 1.7 con un intervalo de confianza de 1.1 a 2.7, ¿sí? Y las pacientes con las cuales también se cometen errores, las pacientes que necesitan un tratamiento ya, también cuando se compara con las pacientes ambulatorias, tienen una oportunidad de riesgo del 14 con un intervalo de confianza de 8.1 a 26.8. Es decir, que nos podemos equivocar a la hora de tomar decisiones con las pacientes y más en estas pacientes que necesitan una cirugía de emergencia. Entonces, terminado esto, uno muchas veces en los servicios de urgencia se encuentra, bueno, la paciente va para la laparoscopia o va para una laparotomía. Entonces, ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice que si usted le hace una laparoscopia a esa paciente, la paciente va a tener menos dolor posoperatorio, la paciente va a tener menos estancia hospitalaria, la paciente va a tener menos tasas de complicaciones posoperatorias, va a tener un regreso más temprano a sus actividades diarias, ¿cierto? Y va a tener un mejor efecto estético. Esos beneficios, todos estos combinados, los 5 que les acabo de mostrar, ¿por qué son importantes? Porque esto disminuye los costos directos
de las instituciones. Cuando hablamos de costos directos, es lo que tiene que pagar el sistema de salud por esa paciente que yo estoy atendiendo. Y también disminuye los costos indirectos relacionados con el procedimiento quirúrgico, que son los costos, los costos directos son los que saca el paciente para poder subsidiar lo que le está pasando, y los costos indirectos son los que saca la institución para poder atender estas pacientes. Entonces, tiene muchos beneficios la laparoscopia frente a la laparotomía en estos tiempos donde el tema de dinero, pues, es algo que es importante para que demos una buena atención y calidad a las pacientes. Entonces, ¿cuándo usamos la laparoscopia? Ya sabemos que para las pacientes que tienen una emergencia, sí o sí, esa paciente irá a un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? En muchos países todavía se sigue usando mucho la laparotomía, realmente, pero ya vamos a ver en esos casos de emergencia, cuando tenemos un hemoperitoneo masivo por encima de 500 cc, ¿es factible hacer una laparoscopia o hay que llevar la paciente a la laparotomía? Ya lo vamos a ver. Y en estas pacientes que nosotros tenemos un dolor que todavía no hemos podido definir, ¿cierto? Porque los laboratorios no nos dicen, no nos dan ninguna información, porque la ecografía dice que está normal, pero la señora sigue con un EVA por encima de 7/10, esa paciente se beneficia de una laparoscopia diagnóstica. Aquí tiene cabida la laparoscopia diagnóstica, que no tiene cabida en el dolor pélvico crónico. Entonces, la laparoscopia tiene una precisión hasta el 100% en estas pacientes. Se evitan las laparotomías no terapéuticas hasta un 95%. Tiene una morbilidad hasta del 9%, y la mortalidad es muy baja y se acerca mucho a cero. Y esta paciente finalmente no va a requerir ningún otro estudio. Usted entró por la laparoscopia, definió qué era lo que la paciente necesitaba y la paciente ese mismo día se puede ir para la casa. Entonces, realmente son muchos los beneficios que trae una laparoscopia en un servicio de urgencias. ¿Quién debe realizar la cirugía laparoscópica? ¿Qué dice el Royal College? El Royal College dice que la cirugía laparoscópica la tiene que realizar personal entrenado, debidamente capacitado. No puede ser que no haya tenido un entrenamiento formal y sea quien vaya a hacer una cirugía de emergencia, ¿cierto? Y no solamente que esté capacitado, porque generalmente los que hacemos laparoscopia estamos en un servicio de consulta externa donde llega la paciente todo está estable, todo es normal, ¿cierto? Pero la emergencia como tal, uno tiene que pensar rápido para saber cómo va a actuar y qué va a hacer para que esa paciente finalmente tenga un resultado bueno al final de la cirugía. Y no solamente tener entrenamiento, no solamente que tenga entrenamiento también en emergencias, sino que también siempre tiene que tener un colega o un par para que le ayude en momentos difíciles, porque esto hace que hayan muchos mejores resultados al final. ¿Cuáles son las cirugías emergentes donde nosotros utilizamos la laparoscopia? Entonces, dentro de esos tenemos el absceso tubovárico. El absceso tubovárico es una masa infecciosa de los anexos que se forma como una complicación tardía en el 30% de esas pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pélvica. Tiene una incidencia anual de 750,000 a 800,000 casos por año. Y los costos directos son hasta $2,000 millones en los Estados Unidos al año. Y aunque la tasa de morbilidad y mortalidad relacionado directamente con el absceso tubovárico es muy bajo, el tratamiento que me previene que esa paciente tenga una infertilidad posterior, que esa paciente tenga una cicatrización pélvica inadecuada, que la paciente tenga un dolor pélvico crónico y que la paciente haga embarazos ectópicos. Entonces, tratar los abscesos tubováricos a tiempo quirúrgicamente, pues va a ser importante para la paciente, para su vida futura. Este es un artículo que les traje de JMIC, que se publicó en el 2019. Y aquí lo que quiero mostrarles es que ellos muestran cuáles son los
criterios o cuáles son las predicciones para saber que esa paciente no va a necesitar un manejo médico, porque finalmente casi todos los abscesos tubáricos en un gran porcentaje necesitan solamente tratamiento médico y posiblemente drenaje guiada por ecografía. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que uno debería tener presentes en un servicio de urgencias para saber esa paciente la tengo que llevar a cirugía? Entonces, estos son los predictores: que la paciente tenga una edad por encima de 35 años, que la paciente tenga un absceso tubárico por encima de 7 centímetros, que la paciente tenga abscesos tubáricos bilaterales, que la paciente tenga unos leucos de 16.000 y que tenga una PCR elevada. Entonces, cuando uno se encuentra con todas estas, con todos estos parámetros, uno debería definirle una cirugía a las pacientes, no alargar el proceso, ¿no? Porque a veces no, esperemos un poquito que el medicamento actúe, pero resulta que lo que estamos haciendo es ocasionarle más morbilidad a esta paciente. Bueno, entonces este es un artículo del 2002. Súper interesante, ¿por qué? Porque aquí desde este tiempo se está diciendo cuáles son las ventajas de la laparoscopia versus la laparotomía exploratoria en pacientes que tienen absceso tubárico. Entonces ellos lo que querían hacer era comparar la cirugía laparoscópica con la laparotomía convencional en el manejo de esos pacientes que tenían absceso tubárico. Este fue un estudio retrospectivo y lo que se quería hacer pues era comparar, ¿cierto? Era lo que se iba a hacer. ¿Cuáles fueron los resultados de este artículo en el 2002? Que me pareció súper interesante, que se publicó también en el JMIC. Se disminuyó la estancia hospitalaria de 5.3 días a 8.9 en las pacientes que tenían laparotomía, con una P significativa, tenían menor infecciones de heridas, tenían menor tiempo de disminución de la fiebre, es decir, había una recuperación mejor con las pacientes que se iban por laparoscopia de 25 frente a 39. La conclusión de ellos es que aunque el manejo de los abscesos tubáricos consiste en un tratamiento conservador con antibióticos, se acepta ampliamente que la intervención quirúrgica debe realizarse de manera temprana después del diagnóstico, muy afín a lo que se dice o lo que manejamos ahora y con el último artículo de Jamie que les enseñé del 2019. Cuando esta es una patología bien interesante, el embarazo ectópico, porque uno siempre escucha cuando llega a un servicio de urgencias que hay un ectópico, entonces ectópico es igual a la laparotomía. Esto siempre pasa, ¿no? Entonces, el abdomen agudo del embarazo representa un reto diagnóstico y terapéutico especial. Tiene una incidencia entre el 1 y el 2%, pero los embarazos ectópicos rotos son los responsables del 6% de las muertes maternas. Casi el 95% afortunadamente se van a dar en la trompa de falopio, mientras que el 5% están en el ovario, en la cavidad abdominal, en la cicatriz de cesárea o en el cuello uterino, ¿cierto? Y el estándar actual del tratamiento en las instituciones, en entornos de escasos recursos, es la laparotomía, ¿cierto? Con una salpingectomía del lado pues que está roto el ectópico. Eso es lo que se hace siempre. Entonces, este es un artículo que se publicó también en el 2006, donde lo que ellos querían hacer era evaluar cuál era la factibilidad y la seguridad de la laparoscopia quirúrgica con transfusión de sangre autóloga intraoperatoria para el embarazo ectópico con hemoperitoneo masivo. Masivo, ¿qué le llaman ellos? Masivo es que son más de 500 cc de hemoperitoneo en la cavidad. Entonces, ellos recogieron pacientes desde el 2000 hasta el 2005. Fueron 112 pacientes y 17 de esos tenían un hemoperitoneo por encima de este valor. Y se analizaron retrospectivamente. Ellos que concluyeron que en todos los casos de hemoperitoneo masivo no hubo necesidad ni de conversión y que se evitó la transfusión homóloga. Incluso las mujeres con embarazo con hemoperitoneo masivo y la cirugía laparoscópica puede ser segura
por los laparoscopistas experimentados. Esto se está hablando desde el 2006 y hoy, 2022, todavía hay muchas partes donde usted está en un servicio de urgencias y piensan que una paciente que tenga hemoperitoneo es igual a una laparotomía, que es completamente errado. Este fue un estudio, un ensayo clínico aleatorizado donde se comparaba la laparotomía versus la laparoscopia en pacientes que tenían embarazo ectópico. El objetivo pues era comparar la laparoscopia frente a la laparotomía en pacientes que tuvieran un ectópico roto. La metodología fue un estudio paralelo, aleatorizado, 140 mujeres con sospecha de ectópico roto. Unas iban para laparoscopia y las otras para laparotomía. Las medidas resultado, como en todos los estudios, el tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria, los puntajes de dolor, los requisitos de analgésicos, la transfusión sanguínea, el tiempo de regreso al trabajo y el tiempo de recuperación. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Que el tiempo fue mayor en la cirugía laparoscópica con 67, con una media de 67 minutos, para la laparotomía 30 minutos, con una P significativa. Los días de estancia para la laparoscopia de 1.7 días y para la laparotomía de 3 días. El score de dolor 3.5 para la laparoscopia y laparotomía 4.9. No transfundir a la paciente. El 85% a las que se sometieron a una laparoscopia no se transfundieron y el 73% de las laparotomías no se transfundieron con una P significativa. La hemoglobina postquirúrgica, 10.4 para la laparoscopia y 9.9 para la laparotomía. La duración del dolor. Estas pacientes que tenían la laparoscopia, la duración fue de 8 días y la laparotomía fue de 13 días. Y el momento de volver a sus actividades para la laparoscopia de 8 días y para la laparotomía 14 días. En conclusión, la laparoscopia quirúrgica en mujeres tratadas por embarazo ectópico roto es factible en entornos de escasos recursos y se asocia con una morbilidad significativamente menor y un retorno más rápido a las actividades económicas. La otra patología emergente donde nosotros tenemos que actuar rápidamente es la torsión de ovario. Entonces, la torsión pues, puede ser total o puede ser parcial, ¿cierto? Alrededor de las estructuras del ligamento suspensorio, que es el infundíbulo pélvico, y esto lo que va a pasar es que se va a comprometer el suministro pues, sanguíneo del ovario. La gran mayoría de las torsiones ocurren durante los años reproductivos. En las mujeres entre 20 y 40 años tiene una prevalencia del 15%. En las pacientes pediátricas tiene una media de edad de a los 14 años y la torsión tiene una incidencia estimada de 4.9 en 100,000 adolescentes. Los cirujanos pediátricos son los que realizan la mayoría de estos procedimientos, en el 81%, y son más propensos a utilizar el abordaje laparoscópico, que no debería ser así. Estas pacientes deberían ser operadas por el ginecólogo porque uno tiene el amplio conocimiento de qué pasa si uno hace una oforectomía en una paciente que de pronto no tenga una indicación. Bueno, uno se vuelve mucho más cuidadoso porque para nosotros es muy importante preservar ese tejido ovárico y más si es una paciente pues adolescente. Las opciones de tratamiento quirúrgico para la torsión de ovario incluyen la detorsión sola, la detorsión más oforopexia o una oforectomía. Este es un artículo que se publicó en 1985. ¿Por qué traigo artículos tan lejos, tan viejitos? Porque quiero mostrarles que no es que nosotros estemos hablando de laparoscopia ahora y es que la laparoscopia ahora es que se puede hacer en las pacientes o que se pueden hacer o que los procedimientos están inventados ahora, ¿cierto? Desde 1985, este doctor David en ese artículo
dice que la oforectomía era tradicionalmente el tratamiento estándar de la torsión ovárica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto me podría generar tromboembolismo o per se me puede generar una infección o peritonitis porque yo le iba a dejar el ovario allá torcido, ¿cierto? Entonces resulta que él describió y desde esta época está diciendo, no, un momento, la oforectomía no es necesario, se detorsiona el ovario y la paciente puede seguir con sus dos ovarios, que es lo que uno pensaría que deberíamos hacer, ¿cierto? Entonces este es un artículo que salió publicado en el 2020 de la cirugía conservadora para la torsión de ovario en pacientes jóvenes, ¿cierto? Entonces, el objetivo, ¿cuál era? Analizar cuáles son las tendencias poblacionales y de los Estados Unidos y las complicaciones perioperatorias después de la cirugía conservadora frente a la oforectomía en pacientes por debajo de 50 años con torsión ovárica. Fue un estudio observacional, retrospectivo, base poblacional, que se hizo desde el 2001 hasta el 2015. Fueron en total 89.177 torsiones ováricas incluidas, 20.597, el 23% con cirugía conservadora y 68.580 para un total de 76% para oforectomía. Ellos que encontraron que la edad de las pacientes a las cuales se les hace oforectomía tienen 30 años y las pacientes con cirugía conservadora tienen 23 años. Que la tendencia de unos años atrás hacia ahora es que haya una disminución de esa oforectomía y haya un aumento de la cirugía conservadora. Las pacientes que fueron a la laparotomía con oforectomía fue el 84% y cirugía conservadora el 15%. Y las pacientes que fueron a la laparoscopia para una oforectomía fue el 68% y una laparoscopia en el 32%. Recordemos o pensemos que si uno tuviera que escoger entre una laparoscopia o una laparotomía, realmente la diferencia para la visión de estas lesiones es mucho más fácil para cuando uno hace la laparoscopia, porque usted está viendo el infundíbulo, usted ve qué tanto perfunde ese ovario, si va a decidir una cirugía conservadora. Entonces, realmente las diferencias entre una laparotomía y una laparoscopia son abismales en este tema. Esta es dos tablas donde se ve la proporción de cirugía conservadora a través de los años. Y aquí vemos que la tendencia es que cada vez los especialistas prefieren hacer una cirugía conservadora y que la edad nos va a definir una oforectomía. A mayor edad, menos cirugías conservadoras. Lo otro es que las complicaciones perioperatorias para el tromboembolismo realmente no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en que usted le deje el ovario a la paciente o que le haga una oforectomía. Y tampoco para la sepsis hubo diferencia estadísticamente significativa, es decir, que se puede ofrecer a las pacientes manejo conservador y la ruta para la atención de estas pacientes definitivamente tiene que ser por vía laparoscópica. La conclusión es que ha habido una creciente utilización de la cirugía conservadora para la torsión ovárica en los Estados Unidos en los últimos años y que la cirugía conservadora para la torsión ovárica puede no estar asociado con un aumento de complicaciones perioperatorias como se pensaba hace muchos años. No hay pruebas claras que respalden el beneficio de hacer una oforopexia. Es decir, que si la paciente hizo una torsión de ovario, no quiere decir que esa paciente sí o sí tenga que ir a una oforopexia. Todavía no hay ningún estudio, ningún ensayo clínico que nos diga o que nos confirme que realmente este sería
pues la conducta a seguir cuando estamos operando la paciente. Que la apariencia macroscópica del ovario no se correlaciona con la viabilidad o la función ovárica a largo plazo, pues. Y que hay evidencia mínima de dejar malignidad sin saberlo en el ovario conservado y que no hay ninguna evidencia en la literatura de eventos tromboembólicos después de una detorsión de un ovario torcido. Es decir, que deberíamos pensar que estas pacientes les podemos ofrecer una cirugía conservadora y no ser tan radicales. Entonces, por eso a veces deberíamos apersonarnos de estas pacientes, porque a veces este conocimiento es más del ginecólogo que hace la laparoscopia y no de los cirujanos laparoscopistas, pues porque no es el campo de ellos. El quiste hemorrágico ovárico roto. Un quiste del cuerpo lúteo roto es la principal causa de hemoperitoneo ginecológico y puede ser una afección quirúrgica mortal para las pacientes y puede ocurrir en cualquier etapa de la vida reproductiva de las mujeres. La cirugía en mujeres premenopáusicas prioriza la preservación de la fertilidad, que ya lo habíamos dicho, que lo hemos repetido en esta charla, y se hace lo posible para que ese tejido ovárico no tenga que ser removido. Recordemos que las hormonas producidas por el ovario no solamente nos sirven para que la paciente se embarace, las hormonas nos sirven para que esa paciente en sus años más adelante no vaya a tener alteraciones óseas, para que no tenga enfermedades cardiovasculares, para que no tenga alteraciones del sistema nervioso central, o sea, que sirve para muchas otras cosas diferentes, solamente para que la paciente se embarace. Entonces, con mayor razón tenemos que cuidar el tejido ovárico. La evaluación adecuada del hemoperitoneo es un tema clínico importante en la práctica ginecológica y siempre tenemos que estar pendientes o ser sensibles a esto. Bueno, esta paciente tiene un hemoperitoneo, tengo que operar a esta paciente ya, porque si no se va a descompensar y puede ocasionar una más morbilidad y más mortalidad en las pacientes. La cirugía laparoscópica en los quistes ováricos. En general, la intervención quirúrgica ocurre en la mayoría de los casos y puede llegar hasta un 80%. Usted cuando ve un quiste, la posibilidad de que esa paciente tenga que ir en algún momento de su vida a una cirugía es del 80%. Y más si se involucran los quistes hemorrágicos. A veces esas patologías del quiste hemorrágico se puede confundir con varias cosas, ¿cierto? Se puede confundir con malignidad, se puede confundir con una torsión de ovario y realmente no lo tiene. Entonces, aquí juega un papel muy importante los que hacen la ecografía, porque nosotros los laparoscopistas trabajamos finalmente con una imagen, ¿cierto? Si a nosotros nos llega una imagen y un reporte que no concuerda con las imágenes, entonces empieza uno a pensar, y aquí es donde uno comete errores por no tener un diagnóstico previo para poder, pues, ser certeros con la paciente. El manejo laparoscópico del hemoperitoneo se ha convertido en una opción preferida de tratamiento quirúrgico sobre la laparotomía. O sea, realmente una paciente que llega con un hemoperitoneo no es indicatorio o no es mandatorio hacerle una laparotomía. Todo eso se puede resolver con una laparoscopia. ¿Por qué? Porque uno lo primero que tiene que hacer es evaluar a la paciente, hay que hidratarla, hay que colocarle, transfundirla, y usted estabiliza a esa paciente, y una vez estabilizada la paciente se va al quirófano, o mientras va pasando todo eso, usted va estabilizando a la paciente y la paciente la mete al quirófano y usted lo hace todo por laparoscopia. ¿Por qué? Por las ventajas que ya hemos dicho durante toda la charla. Entonces, sirve la laparoscopia diagnóstica en el dolor agudo, en los casos en que la etiología, ya lo hemos dicho, que la condición no está del todo clara. La laparoscopia ha demostrado que tiene un completo, pues es un complemento seguro y confiable, tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 100%, o sea que sí, definitivamente sí, en pacientes que uno no sabe qué tiene la paciente sigue con un EVA de más de 7, esa paciente necesita una laparoscopia. Y las pacientes que tienen una emergencia ginecológica, esa paciente también hay que entrar por laparoscopia por todos los beneficios. Y este es un artículo de Cochrane
de lo que ellos querían era evaluar cuál es la efectividad y cuáles son los daños de la laparoscopia para el tratamiento de dolor abdominal inferior agudo en mujeres en edad fértil. Ellos incluyeron ensayos clínicos aleatorios para un total de 12 estudios con 1.020 participantes. Incluyeron pacientes en edad fértil que presentaban dolor abdominal inferior agudo, dolor abdominal inferior inespecífica o sospecha de apendicitis. ¿Qué encontraron? Que la laparoscopia se asoció con una tasa de diagnóstico específico, con una oportunidad de riesgo de 4.1, con un intervalo de confianza de 2.5 a 6.7, con un I cuadrado del 18%, pero no se encontró evidencia de tasas reducidas para cualquier evento adverso. Y como conclusión, ellos dicen que se encontró que la laparoscopia en mujeres con dolor abdominal inferior agudo, dolor abdominal inferior inespecífico, sospecha de apendicitis, dio lugar a una tasa más alta de diagnósticos específicos y que la estancia hospitalaria fue mucho más corta y que ninguna evidencia mostró un aumento en los eventos adversos cuando usted usa una estrategia frente a la otra. Como conclusiones, la laparoscopia es útil en los servicios de ginecología y deben tener personal entrenado para las urgencias. En casos de dolor pélvico agudo en específico, la laparoscopia es una herramienta clave para mayor sensibilidad y especificidad del diagnóstico. La patología ginecológica no es infrecuente, sin embargo, los estándares de calidad y de seguridad para estos pacientes sigue siendo no muy claro. Se debe ofrecer a las pacientes siempre la mejor opción de tratamiento y no solamente con lo que cuente la clínica o lo que el ginecólogo sepa hacer. Hay que ser honestos con los pacientes y darle la mejor opción de tratamiento para ellas. Y la laparoscopia nos da una mejor visión del problema, tiene más ventajas que la laparotomía, menor dolor, menor incapacidad, menor sangrado, más rápido ingreso pues a su trabajo. Las pacientes se pueden ir a trabajar mucho más rápido. ¿Y esto qué significa? Significa que las pérdidas que tiene el sistema de salud porque hay una paciente policonsultante en urgencias, porque le tiene que dar más medicamentos, porque le tiene que dar más incapacidad, pues va a ser mucho mayor. Y la plata que tiene que sacar el paciente para mejorarse de esas laparotomías a veces es mucho más que la laparoscopia. Bueno, esto era lo que tenía para decirles. Muchas gracias por la invitación y este es mi grupo de endometriosis y dolor pélvico crónico acá en la clínica Imbanaco, Cali Valle. Muchas gracias.